Hola, hoy les compartiré un poco acerca de los métodos, las técnicas y las estrategias didácticas que podemos implementar a lo largo de nuestras ejecuciones en cuanto a los diferentes entornos escolares en nuestras aulas de clases. Además de eso, de las que podemos impartir en nuestros cursos o materias que dictamos usualmente con nuestros estudiantes. Si bien es cierto, existen un sinnúmero de métodos que podemos implementar y que podemos a su vez poner en práctica y que podemos ejecutar también con nuestros estudiantes como docentes en nuestras aulas de clases. Es por eso que se hace muy importante tener en cuenta y saber qué estrategias didácticas podemos implementar en nuestras aulas de clases. A continuación les voy a mostrar cuáles son aquellos métodos por los que nosotros debemos empezar, pero si bien necesitamos saber aquellos conceptos para tenerlos claros y poder implementar. Para empezar, se hace necesario saber que la palabra didáctica se deriva del griego didanke y se define como la disciplina científico-pedagógico que tiene como objetivo de estudio los procesos y elementos existentes en la materia de en sí y el aprendizaje. Sin embargo, la enseñanza es un proceso de facilitación y mediación del aprendizaje, donde el docente prepara las condiciones necesarias para que los estudiantes desarrollen sus aprendizajes. El aprendizaje, por supuesto, es un proceso activo, significativo, cooperativo de construcción de saberes nuevos sobre la base de saberes anteriores para crear nuevas ideas y darles nuevos significados. Es por ello, pues, que existe una serie de métodos didácticos, que didácticamente hablando, el método significa camino para alcanzar los objetivos estipulados en un plan de enseñanza o el camino para llegar a un fin predeterminado. El método corresponde a la manera de conducir el pensamiento y las acciones para alcanzar las metas preestablecidas. Existen diferentes tipos, clasificaciones de métodos en cuanto a la forma de razonamiento, forma de planificación, de conducción y concretización de la materia. Y existen dos métodos, el inductivo y el método deductivo. El método inductivo, cuando el asunto estudiado se presenta mediante casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general de lo que lo rige. El método deductivo no es más cuando el asunto estudiado precede o procede de lo general a lo particular. Y pues es en donde el docente presenta con los conceptos, los principios, las definiciones o afirmaciones en los cuales se van extrayendo todas aquellas conclusiones y en consecuencias aplicables a casos muy particulares. Además de eso, pues se hace necesario conocer aquellas estrategias que son didácticas. El término estrategia refiere a un sistema de planificación aplicable a un conjunto articulado de acciones para llegar a una meta definida. La estrategia debe estar fundamentada en un método, pero a diferencia de este, la estrategia es flexible y puede tomar forma en base a las metas a donde se quieren llegar. Una estrategia es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección y diseño son responsabilidad meramente del docente. Las principales estrategias que caracterizan el trabajo por competencias son el aprendizaje basado en problemas, método de casos, pedagogía de proyectos y métodos de Kolb, que más adelante los vamos a estar viendo para entender un poquito más en relación al concepto. Es por ello que se hace necesario conocer un poco más el concepto y de qué se deriva. Pues la palabra técnica deriva de aquella palabra griega técnicos y de la latina technicus, que significa lo relativo al arte o un conjunto de procesos de un arte o de fabricación. Es decir,
cómo hacer algo. Son procedimientos que buscan obtener eficazmente, a través de una secuencia determinada de pasos, uno o varios productos precisos. Determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso. Sus etapas definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones para conseguir los objetos propuestos. Dentro del proceso de una técnica puede haber diferentes actividades necesarias para la consecución de los resultados que se esperan obtener. Estas actividades son aún más parciales y específicas que la técnica y pueden variar según el tipo de técnica o el grupo con el que se requieren trabajar. Es por ello que en las diferentes técnicas didácticas forman parte de toda una didáctica en general. Es así que se conciben como un conjunto de actividades en el que el docente estructura para que el estudiante construya el conocimiento, para que lo pueda transformar, lo problematice y lo evalúe, además de participar junto con el estudiante en la recuperación de su propio proceso. De este modo, las técnicas didácticas ocupan un lugar medular en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que son las actividades en el que el docente planea y realiza para facilitar la construcción del conocimiento. Entre las técnicas didácticas que más se están utilizando o implementando hoy en día, tenemos las del cuchicheo, la del debate, el diálogo, las diapositivas, discusión de dilemas morales, el sociograma, la elaboración de tarjetas, escucha activa, esquemas, exposición, informes, juego de rol, la lectura dirigida, la lluvia de ideas es una de las que más se implementan, los mapas conceptuales en donde se puede dar la ejecución y se puede dar un sinnúmero de versatilidad en cuanto a la implementación o más allá de la forma en que cada estudiante puede describir o desarrollarlo. También contamos con la metacognición, método de preguntas, Phillips 66, resumen, diagrama de Venn, grupos circulares, FODA, simulación, técnicas de investigación, trabajo de campo, ilustración, entre muchos más. Sin embargo, pues la estrategia de enseñanza y aprendizaje cuyo punto de partida y de llegada es un problema que diseñado por el docente, el estudiante ha de resolver para desarrollar determinadas competencias previamente definidas. Y dentro de las estrategias existen cada una de ellas con una serie de características. Su proceso de trabajo se apoya en la mayéutica pregunta, en donde se discuten las respuestas y hacen nuevas preguntas. Por ejemplo, en una forma de trabajo activo donde los estudiantes participan constantemente en la adquisición de su conocimiento. El método se orienta a la solución de problemas que son seleccionados o diseñados para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimientos. Más allá, el aprendizaje se centra en el estudiante y no en el docente, o solo en los contenidos. Estimula el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas. Se trabaja en grupos pequeños. Los cursos en ese módulo de trabajo se abren a diferentes disciplinas del conocimiento. Y el docente se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje, que es un punto muy importante. También tenemos el aprendizaje basado en problemas. Algunas de las características de estos problemas es que el diseño del problema debe comprometer el interés de los estudiantes y motivarlos a examinar de manera profunda los conceptos y objetivos que realmente se buscan aprender. El problema debe estar en la relación con los propósitos del curso o con problemas o situaciones de la vida profesional para que los estudiantes encuentren un mayor sentido en el trabajo que realizan. Las situaciones o problemas elaborados o seleccionados deben de estar plenamente ya creados para que puedan ellos desarrollar competencias previstas en el programa de la materia. Pues otra de las estrategias que podemos mencionar es también el estudio de casos y métodos de proyecto.
El estudio de casos no es más que un análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, poder resolverlo, generar una hipótesis, contrarrestar datos, reflexionar, entrenarse en los posibles procedimientos, alternarlos de solución. El método de proyecto. Los estudiantes aplican o construyen sus aprendizajes a través de la realización de un proyecto en el cual planifican, en donde también pueden ejecutar, en donde también pueden evaluar una serie de actividades con el objetivo de resolver un problema. Se busca enfrentar a los estudiantes a situaciones que los lleven a rescatar, en donde ellos también puedan comprender y aplicar todo aquello que pretenden como una herramienta, más que todo, que les permita resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde ellos se desenvuelven. Cada una de estas estrategias traen consigo sus propias características y dentro de esas características se pueden encontrar modelos de casos diferentes y ejemplos con los que nos podemos guiar para que los estudiantes puedan resolver estos diferentes métodos dentro de las aulas de clases y ellos puedan ir teniendo ese desarrollo y esa facilidad de entendimiento y del concepto o de la estrategia que buscamos poder implementar. Pues se hace también necesario poder profundizar el tema de la estrategia a través del método del proyecto. El método del proyecto tiene una serie de actividades de aprendizaje. Esas actividades de aprendizaje tienen más que nada o se desglosan por medio de la planeación, de la investigación, la consulta, construcción, pruebas, presentación y demostración. Y esa serie de actividades tienen diferentes ejemplos. Por ejemplo, la planeación, la creación de proyectos, tiene problemas, plan de trabajos, entre otras. La investigación, porque pueden desarrollarlas, pueden hacer documentales, pueden hacer observaciones, pueden realizar experimentos, tienen también las consultas a expertos, trabajos asesores, pueden buscar soportes técnicos, pueden desarrollarlo de diferentes maneras que le permiten a ellos indagar y profundizar este tipo de métodos y pueden ser hasta uno de los más completos. Dentro de todo lo que hemos conversado está la metodología constructivista de Kolb, que es un método que plantea articular una serie de distintos estilos de aprendizajes en la planificación, en la ejecución de la formación, con la finalidad de dar similares oportunidades a los estudiantes que aprendan de maneras diferentes. ¿Y cuáles son esas características? Pues este modelo de estilos de aprendizaje elaborados por Kolb supone que para aprender algo debemos trabajar o procesar la información que recibimos a partir de una experiencia directa y concreta, o bien de una experiencia abstracta, llámese leer, escuchar un relato, explicación o exposición. Pues las experiencias concretas o abstractas se transforman en conocimientos cuando se elaboran de alguna de dos formas, ya sea reflexionando, pensando sobre ella, experimentando de forma activa con la información que ya hemos recibido previamente. En la práctica, la mayoría de las personas tienen que especializarse en una o dos formas de recibir o procesar la información, por lo que se puede diferenciar 4 tipos de estudiantes. Los estudiantes pueden ser de cómo prefieran trabajar. Puede ser un estudiante activo, puede ser un estudiante reflexivo, un estudiante teórico o un estudiante que sea pragmático. En nuestras aulas de clases, lo primero que debemos hacer es poder clasificar cuál es aquel tipo de estudiante y sus métodos de aprendizaje. Por medio de eso podremos categorizar y buscarle la mejor metodología de enseñanza-aprendizaje y poderlos ubicar y trabajar con estos tipos de métodos. Se hace importante, antes de finalizar, tomar en cuenta los métodos y las técnicas que